Expandir tu conciencia hace que vibres muy alto, tanto que atraigas prosperidad y abundancia a tu vida. Y esta es nuestra misión, por la cual te estamos convocando a trabajando por el universo, donde hacemos todo para que se haga posible. Somos dos coaches ontológicos, reikistas y lectores de registros akáshicos que hablamos de conciencia y de espiritualidad, un curso de milagros, Kybalion, leyes universales espirituales y mucho más. Seguinos y participad de los vivos de los miércoles a las 19 horas Argentina. ¡Te esperamos! Expandir tu conciencia hace que vibres alto, muy alto, tanto que atraigas prosperidad y abundancia a tu vida. Esa es nuestra misión y para eso te estamos convocando. Bienvenidos a Trabajando por el Universo, donde hacemos todo para que se haga posible. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Ahí ya estamos esperando a Vicky. Les recuerdo que los que no pudieron ver el vivo de la semana pasada, nosotros hablamos un poquitito de la ley de atracción y hablamos a su vez también de responsable protagonista, que fue Vicky la que habló de ella. Muy lindo tema, la verdad que la pasamos muy bien y constructivo para los dos, para Vicky y para mí, y por supuesto espero que lo haya sido para ustedes, los que pudieron verlo en vivo o los que los pudieron ver en diferido, por supuesto. Hola Vicky, bienvenida. Hola Jorge, ¿Cómo va? ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, Sí, Bárbara, todo bien. Hola Lu, ahí que está conectada. bueno, Bien, Vicky, ¿qué nos quieres? todo genial. Ahí se siguen sumando. Bien, bien. ¿Qué nos querías contar, Vicky? Ya ahí les conté lo que vimos la semana pasada, que hablamos de prosperidad, y que hablamos de víctima responsable y hablamos de ley de atracción. ¿Sí? Bueno, Y hoy vamos a hablar. yo quiero hablar de despertar de conciencia. ¿Por qué? Porque hasta ahora, los que han visto, los que nos vienen siguiendo, que están viendo nuestros vivos, están participando, les hemos hablado de 4 niveles de conciencia, los hemos orientado, les hemos dado pistas para que se ubiquen en cada uno de los 4 niveles de conciencia, sabiendo que siempre hay una escala de grises intermedio. También en algún momento yo hablé de la cebolla, del porcentaje del consciente, del inconsciente, y también hablé de que cuando yo me refiero a despertar, en realidad hablo de un viaje al autoconocimiento. Entonces, lo que me gustaría hablar hoy, así tratando de ser concreta, ¿no? Porque justamente hoy estuve trabajando en este módulo que estamos preparando para el curso y como que tengo toda la info a flor de piel, así que voy a tratar de organizar un poquito las ideas. Pero bueno, nosotros dijimos, repaso, que vamos a trabajar o que trabajamos con 4 niveles de conciencia en esta instancia, porque tenemos algo más preparado para comparar. Entonces, en el nivel básico del ego, del piloto automático, el inconsciente, el nivel que sigue, el consciente de la inconsciencia, cuando nos estamos dando cuenta de todo eso que tenemos en el inconsciente y que tenemos que trabajar. El nivel que sigue, el consciente, y el último nivel, el consciente de la conciencia, que bueno, ya es el supremo, digamos, ¿no? Bueno, entonces yo lo que quería dar alguna pista de cómo creo yo o creemos nosotros, porque también nosotros coincidimos en muchísimas de nuestras interpretaciones. ¿Cómo sería esto de pasar del nivel 1 al nivel 2? Según lo que nosotros pensamos, ¿no? O sea, nosotros dijimos, para un repaso así rápido, entonces, en este nivel inconsciente, ¿qué tenemos? El ego. Estamos identificados con el ego y ni siquiera sabemos lo que es el ego, ni nos damos cuenta. O sea, somos seres humanos y tenemos un ego. Ni siquiera nos distinguimos a nosotros mismos. Siempre todo está en el afuera, ¿no? Entonces estamos con el miedo, la culpa, sufrimiento, sacrificio, dolor, toda la culpa lo tienen los demás. Hablamos también de lo que era el ganar, de la escasez, ¿no? El vivo pasado, de víctimas. Estamos en el pasado y en el futuro, pero estamos en el pasado con angustia, con nostalgia, estamos en el futuro con ansiedad. Tenemos un vacío existencial, no sabemos cuál es el sentido de la vida, o sea, no tiene sentido la vida para nosotros. Ese como que sería el nivel más bajo.
Pero igual, estar en ese nivel malo tampoco. Nosotros, así como nosotros cuando aprendemos con el tema de emociones, para poder entender este nivel o para poder entender cuando tenemos una emoción, como por ejemplo el miedo, lo que tenemos que hacer es transitarlo y reconocerlo. Entonces, ahí para mí viene lo que yo llamo el despertar. El primer despertar, porque para mí esto es un círculo vicioso, el crecimiento no es lineal, porque muchas veces coincidirás conmigo, Jorge, que damos 2 pasos para adelante, 3 para atrás, nos damos otros pasos para adelante, otros para atrás. Esto en alguna forma es ir y venir, ¿no? Porque incluso todo nuestro modelo mental, todos nuestros pensamientos se basan en creencias. Y si tenemos 70.000 pensamientos por día, imagínate todas las creencias que tenemos detrás, que nosotros ya hemos trabajado un montón, pero todas las que tenemos que para trabajar. Entonces, en este pase, yo lo que digo es que hay un reconocimiento que, ¿cómo viene? Puede venir de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque puedo tener una situación crítica, algo como eso, ¿viste? Como un cachetazo que te da la vida y que te hace reaccionar, ¿no? Que te saca de tu zona de confort, digamos, y sí o sí tenés que accionar de otra manera, ¿no? Entonces podría ser una cosa así, o podría ser también, digo yo, no, hay otros que no opinan lo mismo, de adentro hacia afuera. O sea, yo tengo una insatisfacción, tengo un deseo, tengo una crisis existencial, también puede ser una situación crítica personal, ¿no? Que no esté en el afuera, sino que esté en el adentro. Entonces, eso, de alguna manera, me hace reaccionar y hago como que saco la capita, saco la cáscara, me encuentro con la cebolla toda en blanco y digo, bueno, ¿qué hay acá? Entonces, para mí, lo que empezamos igual a descubrir en ese primer paso es como que hay opiniones, que hay interpretaciones, que hay juicios, ¿no? Y que tal vez no todo sea como yo pienso, que en realidad en ese nivel no estaba pensando mucho, ¿no? Por lo menos no estaba adueñándome o apropiándome de mis pensamientos, ¿no? Y de mis emociones, porque yo le echaba la culpa al mundo. Entonces yo era la víctima del mundo y no había nada que pudiera hacer. Mirá lo que es la vida para mí, ¿no? Como que estás ahí medio entregado. Pero está buenísimo estar en ese nivel, transitarlo y conocerlo y reconocerlo para reconocer que tenemos que hacer un cambio. Entonces, para mí, ese es el primer paso, esta necesidad de reconocimiento para ese despertar. Yo ahí digo que arranco con el despertar de conciencia, que para mí después va a haber muchos despertares, digamos, ¿no? Porque vamos profundizando cada vez más porque vamos expandiendo la conciencia y vamos a ir sacando todas esas capitas blancas de la cebolla. Y entonces, ahí sí vamos a empezar a transitar. Nosotros, por ejemplo, hablamos que en coaching de que hay distintos órdenes de aprendizajes, ¿no? Entonces, nosotros estaríamos haciendo un aprendizaje de primer orden, saldríamos de la zona de confort, empezaríamos a atravesar la zona del miedo, y ese aprendizaje de primer orden, ¿qué sería? Que estaríamos solamente en una primera instancia cambiando acciones, comportamientos, conductas, y solo después de que nos damos cuenta de que o no obtenemos el resultado que queremos, o que ese resultado lo obtuvimos, pero nos dio una satisfacción a un corto plazo, entonces ya puedo pasar de eso que yo decía, de descubrir distintas interpretaciones o juicios, a empezar a ver mis valores y mis creencias. ¿Para qué? Para tratar de alcanzar, de tener un aprendizaje de segundo orden, y este aprendizaje es un aprendizaje personal referido al autoconocimiento, ¿no? Que me permita, además de cambiar acciones, empezar a mirar quién soy yo.
Y los dejo, yo los dejaría hasta ahí hoy. Sí, Jorge, con sí. este Está primer, muy con bueno. este primer pase de este Sí, despertar de conciencia, para después meternos, seguir avanzando mm, en el otro nivel y después linkear con el despertar espiritual. ¿Qué te parece? sí, sí, totalmente. Aparte, lo que veo que, bueno, tiene mucho de autoconciencia, así que la persona va a tener que sí o sí encontrar la forma de verse, de estudiarse, de conocerse a sí misma para poder transitar ese avance en sus estados de conciencia, por supuesto, ¿no? Sí. Hay Y un me, poco de eso. sí, y si me dejas, mira, se me dispara algo más. Sí. Una de las definiciones del despertar, bueno, yo en mi libro hablé del despertar de conciencia, el despertar espiritual. Una de las definiciones de despertar es que Mm. alguien reflexione y capacite. Y nosotros, ¿se acuerdan que dijimos en los primeros vivos? Conciencia con C, que es la del ego, es nada más el bien y el mal, y toda la dualidad y todos los opuestos, ¿no? En cambio, conciencia con el S, con la S, ahí en el medio, conciencia, es reconocerme en la realidad en que estoy habitando. Ahí empieza el tránsito también de conciencia a consciencia. Claro. La conciencia viene más del lado de la culpa, ¿no? De la Sí, de que hiciste esto y de ese lado viene el tema de la conciencia. Te hemos arraigado como relacionado con la culpa y esto significa crecimiento, es algo completamente distinto. Exquisito lo que dijiste, Vicky, me encantó. Yo te quiero linkear un poco con lo que voy a hablar ahora, que bueno, la ley bueno, un poco vimos la ley de atracción, ¿no? Pero sí, bueno, ahora lo que vamos a ver es un poco lo que hacemos con la transmutación y la polaridad, que es la ley de la polaridad y la ley de los extremos. Que estaba buscando la definición porque me gustaba de leerla exacta como está, para no irme mucho dale, del tema. Por ejemplo, la definición de esta ley dice así, todo, a vos te sonará mucho lo de la dualidad, ¿no? Del curso sí, de de un curso de milagros. todo es dual, dice. Todo tiene dos polos. Todo tiene su par de opuestos. Semejante y desemejante es lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. ¿Sí? Los extremos se encuentran. Todas las verdades son medias verdades. ¿Mm? Y todas las paradojas pueden ser reconciliadas. Bueno, esto un poco es lo que nos dice la definición de la ley de la ley de la polaridad, que en definitiva nos plantea la posibilidad de entender que estamos, que todo lo que reconocemos como opuestos no son más que extremos de un mismo lugar, de una misma energía, de una misma vibración, que nos traslada distintos gradientes, donde vemos que, por ejemplo, hay una comparación que me pareció exquisita, como trataba la diferencia entre el espíritu y la materia. Decíamos, el espíritu y la materia es una misma esencia, la única diferencia que cambia es la mirada respecto a los distintos estados vibratorios que tenemos. Nosotros hablamos, en un momento donde hablamos de la vibración, por eso se relaciona mucho esta ley con la ley de vibración, porque nos marca la diferencia, la esencia de la vibración misma. El espíritu tiene un nivel de vibración que nosotros no alcanzamos a percibir lo mismo que el de la materia. Si el de la materia lo percibimos, porque lo podemos ver, lo podemos tocar, pero el espíritu no. Entonces, eso hace la diferencia. Nosotros tenemos un estado de conciencia que podemos ver un determinado nivel de vibración y no otro. En cambio, bueno, ese otro es un aspecto que me pareció exquisito. Por ejemplo, otro cuando habla del todo, que vos también un poco lo verás Sí, en el curso, el todo es una parte de muchos. O sea, en un extremo estaría el todo, pero nosotros no alcanzamos a ver el todo, vemos solamente una parte. Entonces, esa otra parte serían los muchos que nosotros podemos ver desde nuestro estado vibratorio, ¿verdad? Y que eso nos linkea un poco con nuestro estado de conciencia. Lo mismo que con la claro. mente infinita y la mente finita. ¿Sí? Eso cuando estamos refiriéndonos a cuestiones más allá del plano físico, ¿no? Y si nosotros hiciéramos un mismo reconocimiento de este hecho de las polaridades en el plano físico, por ejemplo, qué utilizaríamos? Por ejemplo, vamos a hablar del amor y el odio, por ejemplo. El amor y el odio son extremos de la misma, ¿sí?
Y acá es donde se muestra claramente, porque entre el amor y el odio es exactamente igual. Fíjate que muchos se prestan en esas situaciones donde ese amor de pareja termina, que por alguna razón termina mal o por lo que fuere, puede terminar en el odio. ¿Sí? Sí, sí, Y sí. es decir, estamos hablando de exactamente lo mismo, de un extremo al otro. Y esos gradientes intermedios no son absolutos, porque en realidad a veces no habíamos terminado, ni habíamos hablado de eso, pero no hay absolutismo. Nosotros somos muy absolutistas muchas veces cuando nos referimos a algo. Pero, por ejemplo, no existe el amor absoluto, ni tampoco existe el odio absoluto. Sí existen gradualidades. Si vos decimos, por ejemplo, cuando nos acercamos más al lado del amor, seguramente tendremos más niveles de amor y menos de odio. ¿Sí? Pero siempre ese lugar va a tener más amor que el que se acerque más al odio y va a tener menos odio que el que se acerque más al amor. ¿Me explico lo que digo? Sí, sí, sí. Cada uno es un escalón distinto, que nos pone en un lugar diferente. Entonces, ahí empezamos a entender qué tanto, si lo ponemos en una relación entre el espíritu y la materia, entre el amor y el odio, también lo podemos trasladar a otras cosas más banales. Por ejemplo, la temperatura. Por ejemplo, decía, el calor y el frío. ¿Cuándo empieza el calor y termina el frío? ¿Te acordás que eso lo hablamos Sí, nosotros? sí, ¿Cuándo sí, empieza sí, uno sí. y el otro? En realidad no existe eso. No No. termina y empieza nunca. Son distintos grados. Sí, ¿Sí? Cuando vemos el termómetro, ahí nos terminamos de dar cuenta que todo termina siendo así. Un termómetro no dice nada cuando empieza el frío ni cuando termina el calor, pero sí marca los distintos grados de temperatura, como que se sí, van mostrando, ¿no? sí. Entonces, Y no, sí, y ahí justo me hiciste acordar con el caso del termómetro, cuando nosotros hablamos Víctor, de hechos e interpretaciones, ¿no? Que eso. decimos, ¿cuál es el hecho? El termómetro te dice que hacen 15 grados, es un hecho, porque bueno, están todas las mediciones, bla, bla, bla. Pero después, si hace frío, si hace calor, es una interpretación. ¿Y Claro. cuánta variedad podés tener en esa polaridad que vos decís, ¿no? ¿Cuánta variedad de interpretaciones y cómo determinar si hace frío o hace calor? Claro, claro, Imposible. exacto. Imposible, imposible. Por eso no deja de ser, como dijiste vos, una interpretación un poco saliéndonos de las leyes. Pero lo importante de todo esto, en todo es como si es grande, si es pequeño, si es duro, si es blando, pero todos esos extremos pueden transmutar de uno a otro. Esa es la esencia. Sí, Yo puedo cambiar de amor a odio. sí. Puedo dejar de odiar a una persona y volverla a amar. O puedo, como decía en un principio, dejar de amar a alguien y empezar a odiar, ¿no? Pero dentro, nunca puedo transmutar de amor a miedo, o de amor a frustración, o de amor a alegría. No, porque van por carriles distintos. La alegría se relaciona con la tristeza, son los extremos de una misma vara, pero nunca el amor puede transmutar a ese lugar, ¿no? Entonces, a veces solemos pensar en ese tipo de cosas. Eh, eh, por ejemplo, otro ejemplo es lo bueno y lo malo. ¿Qué tanto es bueno algo y qué tan malo es? Porque si sabemos ya de plano, lo dijimos recién, que no está la bondad absoluta ni la maldad absoluta, bueno, ahí ya otra vez nos para en un lugar distinto, decir, la flauta iba a decir. Claro, Fíjate qué cosa, ¿no? A veces es el tirano y el malo, por ejemplo, sí, la postura política, sin nombrar a nadie, pero fulano es tanto y mengano es tanto, y vos decís, ni es tan malo ni es tan bueno, y el otro que era tan bueno no es tan bueno ni es tan malo tampoco. O sí, sea, hay una medida justa para todo, para encontrarle el balance, ¿no? Entonces ahí nos empezamos a parar en otro lugar. Y otro punto que me gustaría, para más o menos ir cerrando esta charla sobre las leyes universales, es lo que se llama convección, no, cambio es inducción, convección, me fui para otro lado. Inducción, que es, nosotros lo conocemos muy simple, la mayoría lo hemos visto, por ejemplo, los estados que nosotros transmitimos, por ejemplo, cuando nos sentimos tristes o cuando nos sentimos alegres, o estamos muy alegres, solemos contagiar, ¿no es sí, cierto?, a la persona que está al lado. Entonces, hay una transferencia, hay una transmutación, sí entre personas de una misma situación. No respecto a estados distintos, pero sí respecto a eso, desde un
de una persona a otra, donde, por ejemplo, cuando una persona está muy contenta, que se ríe mucho, la risa es contagiosa y se transmite. Sí. Cuando una persona está triste, enseguida se siente en el ambiente esa tristeza, se transmite, ¿no? Y bueno, y traer un poquitito este detalle de cuánto nos afecta las vibraciones que son negativas de nuestro entorno, de las personas que nos rodean, o de, por ejemplo, de lugares, por ejemplo, la televisión que nos dice cosas, nos transmite información que por ahí es negativa, cómo nos influye eso a nosotros en nuestro estado vibratorio. Entonces, también tenemos que empezar a reconocer eso, un poco, digo, con lo que trajiste vos. Empezar a reconocernos y a reconocer estos detalles que de alguna manera van a influir en nuestra vibración. Nuestra vibración nos hace crecer los niveles de conciencia, como lo decimos al principio siempre, ¿Sí? y entonces tenemos que cuidarla, nosotros tenemos que proteger eso, porque es parte de lo que nos va a hacer crecer y nos va a hacer evolucionar. Entonces, bueno, ese detalle quería cerrarte, Vicky, esta charla. Bueno, yo quiero hacer un aporte más y Sí. después nos vamos yendo, si te parece. ¿Eh? Vale. Que estábamos diciendo con Jorge de tratar de ser más concretos y de acortar un poco los vivos, así sostenemos a nuestra comunidad. Yo te quería aportar esto, mira, una de las cosas que me hiciste acordar, con esto que vos decís de la negatividad. Vos sabés que yo una vez que hice un curso, me hicieron ver tanto lo que era la negatividad de las noticias. Yo todos los días prendía el noticiero a las 7 de la mañana antes de irme a trabajar, para, bueno, a ver qué había pasado, qué pasó acá, qué pasó en el mundo, bueno, hasta la temperatura, lo que hablábamos. Y bueno, y esta persona decía, el profesor, decía, vos ya salís de tu casa con toda la negatividad en la cabeza. Entonces, vos empezás el día, más vale, no sé, hay gente que va a correr, hay gente que medita, levantate con el pie derecho, empezá tu día alegre y después tomá las noticias hasta ahí, porque vos fíjate que cuántas cosas negativas nos transmiten en las noticias y cuántas positivas. Tratá de hacer un porcentaje, porque en realidad lo que vende es lo negativo, ¿o no? Una interpretación mía, ¿sí? Después, otra cosa que quería decir, que vos mencionaste un curso de milagros con esta polaridad, y sí, un curso de milagros te hace ir del miedo, del nivel del ego, al amor, que ahí sí sería el amor incondicional, porque ya hablaríamos de Dios, del universo, del cosmos, de lo máximo, ¿no? Entonces, bueno, en todo ese tránsito que tenemos, desde el miedo vamos volviendo al amor, a lo que es el superamor, pero transitándolo y pasando todas las zonas grises de las que nosotros siempre hablamos. Así que, bueno, ahí Lu nos dice, bueno, Lu había dicho reconocer, al principio sí, reconocer es el primer darse cuenta, para mí ese es como el despertar, reconocer que hay algo que hay que revisar, por lo menos, primer paso. Y bueno, y ahora que dice Lu también de tal cual de las noticias negativas, es así. Fíjate que vende más, digamos, lo negativo, para mí, ¿no? Siempre desde mi interpretación, que lo positivo. Pero bueno, nosotros acá estamos con toda la onda positiva. Gracias, Vicky Jorge. Gracias, Lu. ¿Qué vemos la próxima, Vicky? En la próxima, vamos a ver, vos me prometiste ley de correspondencia, porque tenemos varias leyes todavía para seguir transitando, y yo voy a seguir avanzando con el despertar de conciencia, es el despertar espiritual, porque después hay otras cosas que quiero incorporar de niveles de conciencia y otras cosas. Así que gracias Lu por participar, por comentar, gracias a todos los que lo vieron ahora, los que nos van a ver la próxima. Recuerden que estamos aquí para transitar y expandir los niveles de conciencia para la abundancia y la prosperidad. Besos, gracias. Chau, chau, chau.